Clasificación del clima según Köppen. Esta fue creada inicialmente por el climatólogo alemán Vladimir Köppen en 1884 y luego fue revisada por él y por Rudolf Heiger. Este sistema se basa en que la vegetación natural tiene mucha relación con el clima, porque para determinar los límites entre un clima y otro se basaron en la distribución de la vegetación. Para determinar el clima de una zona se necesitan las temperaturas y las precipitaciones medias anuales y mensuales. Köppen clasificó los climas del mundo en 5 grupos: A, tropical; B, seco; C, templado; D, continental y E, polar. Estos grupos se dividen en subgrupos y estos subgrupos se dividen en tipos de clima. A continuación veremos una breve explicación de los tipos de clima según Köppen. Sobre el clima tropical. El clima tropical es un tipo de clima cálido que habita en la zona intertropical, en una banda que rodea el Ecuador desde los 23 grados latitud norte hasta los 29 grados latitud sur. La clasificación ampliamente reconocida es la de Köppen, que lo define como un clima no árido, en el cual los 12 meses mantienen una temperatura media superior a los 18 grados centígrados. Otros autores lo definen como el punto del planeta en el cual no ocurre helada, es decir, nunca desciende la temperatura por debajo de los 0 grados centígrados, sin importar si es árido o húmedo. En el clima tropical, Köppen dice que existen 3 subniveles, los cuales son el ecuatorial, el monzónico y el tropical de sabana. El clima tropical cuenta con una gran cantidad de elementos que lo convierten en uno de los más interesantes que se presentan en toda la superficie de nuestro planeta. Clima seco. El clima seco es el que presenta una precipitación promedio anual menor que la evaporación y la transpiración en el mismo. Además, como el aire está seco, hay pocas nubes y el sol es más intenso. Los veranos son de calurosos a muy calientes y raramente llueve. El invierno puede ser frío o cálido y las noches pueden ser invernales. Asimismo, hay una gran diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Este tipo de clima es el resultado del patrón del círculo global del aire. Según este patrón, el aire ecuatorial asciende hacia la atmósfera y es calentado por la luz solar intensa. En el proceso pierde parte de su vapor de agua. Finalmente, esta agua desciende a cientos de kilómetros. Finalmente, este aire vuelve a bajar a cientos de kilómetros desde el Ecuador y se calienta más a medida que baja. Así pues, el aire sigue perdiendo un poco vapor de agua del que queda dentro de él. La característica principal del clima seco son las precipitaciones bajas y poco frecuentes. En las zonas áridas o semidesérticas, las precipitaciones promedian a unos 35 centímetros al año. Incluso algunos desiertos tienen años sin recibir lluvia. Las regiones semiáridas, aunque reciben un poco más de lluvia que los desiertos, reciben como máximo 50 centímetros promedios anuales. Las regiones áridas y semidesérticas juntas constituyen el 26% de la superficie terrestre y los desiertos un 12%. Así pues, los climas secos son más extensos, ocupan la cuarta parte de la superficie terrestre. En los climas secos, la evaporación es mayor que la precipitación, ya que los suelos carecen de humedad.
En el clima seco existe una amplia variación de las temperaturas, tanto estacionales como diarias. Los climas secos los podemos encontrar en África, en el Medio Oriente, en el sur de Asia, en Europa, en una pequeña área en el suroeste de Mercia, en España y una parte en las Islas Canarias. La región estepa con mayor extensión del planeta, usualmente denominada la Gran Estepa, la podemos encontrar en Europa del Este y Asia Central. De igual manera, esta también puede encontrarse una variación de climas como este en las zonas internas de Anatolia en Turquía, Anatolia del Este y Anatolia Central. Una gran área de esteperia o pradera la podemos encontrar en el centro de Estados Unidos, al oeste de Canadá y en el norte de México. En la flora encontramos el cactus o nopal, cactus saguaro, un pasto corto, arbusto o artemisa. En este clima, esta vegetación es predominante, la podemos encontrar, pero son pocas, escasas por el clima que es demasiado seco. En su fauna encontramos la serpiente de cascabel, el zorro, el halcón, el coyote y el búfalo. Gracias. Continuando con la clasificación de Köppen, entramos al grupo de climas templados, que dice que la temperatura media para el mes más frío es de menos 3 grados centígrados y 18 grados centígrados. Para el mes más cálido son superiores a los 10 grados centígrados. Dentro de este grupo se encuentran 6 tipos de clima, como es el marítimo de costa occidental, que presenta inviernos fríos y templados y veranos frescos. La distribución de las precipitaciones se da durante todo el año y la vegetación que se da en este tipo de clima son los bosques frondosos. Este tipo de clima se da en la costa occidental de los continentes que presentan latitudes entre los 45 y 55 grados. Marítimo o subártico oceánico frío, presenta inviernos fríos y sin un verdadero verano. La vegetación en algunos lugares es escasa debido a los fuertes vientos y se dice que este tipo de clima se da en la costa de Islandia y en la parte sur de Chile y Argentina. Otro tipo de clima es el Mediterráneo, que presenta inviernos templados y veranos secos y cálidos. Las lluvias caen la mayor parte en invierno y en las estaciones intermedias. La vegetación natural de este tipo de clima son los bosques mediterráneos. Se da en las costas occidental de los continentes que presentan latitudes entre los 30, 40 y 45 grados. Subtropical o húmedo. Presenta inviernos fríos, veranos húmedos y cálidos, precipitaciones bien distribuidas durante todo el año. La vegetación que se da en este tipo de clima son bosques templados, se da en continentes que presentan latitudes entre los 20 y 30 grados. Subtropical con invierno seco, presenta inviernos fríos y veranos cálidos. Es el clima apropiado para los bosques templados y se da en el interior y costa de los continentes que presentan latitudes entre los 20 y 30 grados. Gracias. Terminando el grupo C, comenzamos con el grupo de climas continentales y dicen que este tipo de clima, las temperaturas medias en el mes más frío son inferiores a menos 3 grados centígrados o 0 grados centígrados. En el mes más cálido las temperaturas son superiores a los 10 grados centígrados. Este grupo presenta 4 tipos de clima, que son los climas continentales de verano cálido, el cual presenta inviernos muy fríos y veranos cálidos. La vegetación propia de este tipo de clima son los bosques caducifolios y se dice que este tipo de clima
se da más que todo en la parte noroeste de Estados Unidos, noreste de Estados Unidos y de China. Climas continentales de verano fresco. Presentan inviernos muy fríos y con nieve y veranos frescos. La vegetación es mixta de coníferas y planifolias. Continental, subártico o boreal. Presenta inviernos muy fríos y con nieve y veranos fríos y cortos. Es el clima perfecto para la taiga o bosque de frío de coníferas. Se dice que este tipo de clima se da más que todo en el interior de Canadá, Alaska y una parte de Siberia. Climas continentales subárticos con inviernos extremadamente fríos. Presentan inviernos muy fríos, de hecho los más fríos del hemisferio norte, y tienen una duración de 9 meses. El verano es corto y fresco y se da se dice que estos climas se dan con mayor frecuencia en la parte noreste de Siberia. Gracias. Grupo E, climas polares. Este grupo se caracteriza porque las temperaturas no superan los 10 grados centígrados en ningún mes del año. Son muy secos y muy fríos. En este grupo existen los siguientes tipos de clima. Primero, ET, tundras. La temperatura media en el mes más cálido está entre 0 y 10 grados centígrados y la única vegetación que existe son los musgos y las hierbas, siempre y cuando haya superado los 0 grados centígrados. Este clima se da en el extremo del norte, de Norteamérica y Eurasia. El siguiente tipo de clima es EF, hielos perpetuos. La temperatura media en el mes más cálido es 0 grados centígrados y no existe ningún tipo de vegetación porque en esa temporada solamente hay hielos permanentes. Y se da en Australia, en el interior de Groenlandia y en el extremo del Himalaya.